Yo creo que la pregunta es muy buena y al mismo tiempo es muy difusa, porque una cosa es los que me han influido y otra es los que me gustaría que me hubieran influido, ¿no? Los que me han influido, pues yo creo que todo, ¿no? Desde novelistas, poetas, a yo qué sé, cualquier cosa que sea literatura, ¿no? Y las cosas que no son literatura también. Y los que son influencias más o menos conscientes, pues hay un montón, ¿no? Cortázar, Marcé, Vargas, Lem, hay cientos de nombres. La escritura es la más difícil y la más estimulante. La escritura es donde realmente descubres qué diablos estás haciendo. Mientras estás pensando en el libro es como una especie de idea platónica o de feto sin concretar, y cuando te pones a ello es cuando realmente empieza a cobrar vida y empiezas a saber realmente de qué iba la historia, ¿no? A mí me ha pasado, incluso en esta novela también, que hasta que no he puesto punto final no he sabido realmente de lo que estaba escribiendo. Bueno, mi labor como periodista es algo muy específico, que es el columnismo, ¿no? Y más concretamente el columnismo literario, que es casi un subgénero español, desde los tiempos de Larra, Ruano, Camba, toda esta gente, ¿no? Y cualquier cosa que sea oficio de escritor va a influir en tu trabajo, ¿no? Me pasó también cuando fui guionista de Al Filo, que no tiene nada que ver con el trabajo de una novela. Así que yo creo que el periodismo me ha dado cierto afán, o cierto, más que afán, cierta mira de objetividad, ¿no? Un intento por relatar la verdad, aunque sea la verdad de la imaginación. Bueno, realmente la anécdota, que es la anécdota del fusilamiento de Gila, eh, las anécdotas, bueno, es un poco como un tumor, no se sabe por dónde va a salir, ¿no? Puede salir algo muy bueno, puede salir un desastre. Yo creo que en este caso concreto, porque claro, la pregunta así en general creo que no se puede responder, pero en el caso concreto del fusilamiento de Gila, creo que iba muy bien ubicada hacia la propia historia de la guerra de Ifni, hacia la propia biografía de Gila y hacia sus propios recuerdos de la guerra civil. Creo que todo eso cuajó de una manera en una novela en la cual, digamos que la historia final es que España sigue siendo un chiste de Gila. No, no, y de eso habla la novela, ¿no? Es imposible curar las heridas si no se sabe dónde están los muertos, si no se sabe cuáles son esas heridas, ¿no? Yo creo que la guerra civil es un ejemplo perfecto de impunidad y de masacre, y trasladándolo a un terreno que nos es mucho más cercano y que se ve muy claramente, es un poco lo que sucede con ETA, pero a lo bestia, ¿no? Es imposible perdonar si no se pide perdón, es imposible olvidar si no se recuerda. Es exactamente, ese es el proceso, ¿no? Y lo que ocurre es que Ifni es una especie de metástasis de la guerra civil en pequeño, en donde la anécdota que yo inventé es que la guerra civil no tiene fin, ¿no? Hasta que no se reconoce la verdad, hasta que no se sabe la verdad, no se puede hacer justicia. Es que la novela negra es un invento sensacional, es una argucia narrativa fantástica, porque de entrada al lector le colocas un muerto, le colocas un misterio, le colocas un interrogante y ya de ahí tiras. La gracia de la novela negra tiene muchas, ¿no? Pero una de las gracias de la novela es que te permite hacer cortes sociales, ¿no? Yo lo hice en Niños de Tiza, y en este caso el corte era en un sitio muy pequeño, en una ciudadela sitiada, en un estamento militar, en donde salían un montón de pus y de rencores y de historias, y en donde, curiosamente, el personaje que al final más es la clave de la historia, digamos, es una mujer, ¿no? En una novela tan masculina y tan llena de valores viriles e incluso legionarios, pues al final
la mujer aparece un poco como la víctima propiciatoria de la historia del mundo en general y de la historia de España en particular, ¿no? Y la mujer es al final, esa mujer Adela es un poco el símbolo y el resumen de las mujeres de la época. La guerra es completamente absurda y ese humor, que era el humor de Gila, que era un humor muy español, muy crudo, muy bestia. Yo cuando empecé la novela pensaba que estaba haciendo una novela de humor y de pronto me di cuenta de que ese humor tan negro era terrible. Es decir, Gila contaba en un chiste lo que no se podía decir, de la España de la época, lo que no se podía decir de la situación de las mujeres, lo que no se podía decir de la situación de los soldados, ¿no? Y Gila contaba, o de alguna manera era la denuncia de eso, y era también el consuelo, era la única manera en la que los españoles iban a conocer la verdad, ¿no? Los bufones tienen ese privilegio, ¿no? Y Gila fue un poco el bufón de esa historia hasta que se hartó y se fue al exilio. Pues sí, de la mili en Burgos recuerdo pues esa especie de reclusión penitenciaria obligatoria que te obligaban y en la cual, quieras o no, recuerdo un buen puñado de amigos, un buen puñado de anécdotas y en la novela me sirvió sobre todo para darle verosimilitud al estamento militar, ¿no? Que es un mundo muy sui generis, muy cerrado y que tiene códigos muy especiales, ¿no? La escena del sargento Armendáriz levantándose por la mañana y clavándose directamente un cigarrillo en la boca es algo que yo veía a diario, no en los militares de carrera y tal, ni en los chusqueros, sino en los propios reclutas, ¿no? En la mili inmediatamente uno ingresaba en un mundo de kafkiano, de códigos muy especiales, muy propios. Y, por ejemplo, la manera que tienen ellos de hablarse, mi capitán y mi teniente, que no tiene nada que ver con el señor, mi señor de las películas, ¿no? y que es algo que chirría en muchas novelas, en algunas novelas españolas. Yo voy a recomendar una de las novelas que más me ha impresionado del año pasado, que fue Travestí, de John Hawkes. Me parece una novela espléndida, un libro extraordinario desde cualquier punto de vista. Voy a recomendar también, en un estilo totalmente distinto, mucho más amable, pero que me parece una novela preciosa, La boda de Kate, de Marta Rivera. Y voy a recomendar un tercero ya para quedarnos a gusto, que es Carú, de Steve Tessick, que es una novela que han rescatado los libreros franceses, que mereció, al igual que Travestir, mereció mayor éxito del que tuvo, y que es una crítica feroz y mordaz del mundo del cine.